Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Qué tal, hermanos y amigos? ¿Cómo están? Gracias a Dios que estemos por aquí una vez más. Amén. Y bueno, mis hermanos, hoy inicio la serie de videos que les había mencionado anteriormente, donde daré las pruebas bíblicas por las cuales Dios me hizo comprender claramente por qué la iglesia sí pasará por la gran tribulación y por qué el arrebatamiento de la iglesia sucederá hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Espero sean de gran bendición para sus vidas, pero sobre todo, mis hermanos, que también sean una clara respuesta para que de una vez por todas ustedes ya puedan definir cuál es la postura correcta respecto al arrebatamiento de la iglesia y la gran tribulación. Entonces, mis hermanos, la prueba de hoy tiene que ver con unos versículos muy famosos que por lo regular utilizan mucho los hermanos pretribulacionistas para enseñar un arrebatamiento antes de la gran tribulación. Me refiero a 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 16 al 18. Supongo que la mayoría de nosotros alguna vez ya los hemos escuchado en nuestras iglesias cristianas o en algunos videos en YouTube, pero el error que aquí se comete al citar estos versículos, hermanos, es que se olvida que estos versículos en realidad son un complemento de toda una lectura bien clara y definida que deja de manifiesto cuál es la postura correcta del arrebatamiento de la iglesia y la gran tribulación. Por lo cual, mis hermanos, en esta primera prueba es precisamente para mostrarles a ustedes que una vez que se lee toda esta lectura en su estado completo, tal y como la dejó Pablo, entonces fácilmente podrán darse cuenta que el arrebatamiento de la iglesia sucederá hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y que por consiguiente, hermanos, la iglesia sí pasará por la gran tribulación. Y bueno, la lectura a la que me refiero, mis hermanos, es 1 de Tesalonicenses capítulo 4 de los versículos 15 al 18 y capítulo 5 del versículo 1 al 4. Todos estos versículos, hermanos, compaginan perfectamente como una sola lectura. Y para que noten con más facilidad la secuencia de esta lectura, hermanos, el versículo 1 del capítulo 5 lo puse en traducción lenguaje actual para una mejor comprensión. Veamos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor.
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos míos, no hace falta que yo les escriba acerca del momento exacto en que todo esto ocurrirá, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Lo que podemos notar inmediatamente en esta lectura, mis hermanos, es que Pablo implícitamente pega el arrebatamiento de la iglesia con el día del Señor. Y es que cuando Pablo dice, hermanos míos, no hace falta que yo les escriba acerca del momento exacto en que todo esto ocurrirá, en realidad, él todavía se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia que acababa de mencionar en los versículos anteriores. Por lo cual, mis hermanos, cuando en el siguiente versículo Pablo dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, inmediatamente sabemos que Pablo está dando a entender clara y nítidamente que el arrebatamiento de la iglesia sucederá en el día del Señor, el cual, por consiguiente, sabemos que se trata de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así, hermanos, en resumen, podemos observar que Pablo, en esta lectura, estaba enseñando que el arrebatamiento de la iglesia sucedería en el día del Señor o segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, hermanos, significa también que la iglesia sí pasará por la gran tribulación. Por esa razón, hermanos, esta lectura se tiene que leer toda, como una sola, para poder entender esto. Y en cuanto a la destrucción repentina a la que Pablo se refiere en el versículo 3 del capítulo 5, hermanos, es aquella que se derramará como un diluvio de fuego en la segunda venida de Jesús. Y es precisamente de ese fuego, hermanos, del que nos va a librar el Señor Jesucristo con el arrebatamiento de la iglesia. Para esto es precisamente el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, para librarnos de este diluvio de fuego. Pero si todavía tienen alguna duda, hermanos, en cuanto a lo que les acabo de mencionar, pues yo les invito a que ustedes mismos reflexionen y repasen esta lectura detenidamente y observen cómo Pablo en el versículo 1 del capítulo 5 aún continúa refiriéndose al arrebatamiento de la iglesia que acababa de mencionar en los versículos anteriores. Y esta es la clave, notar que Pablo en el versículo 1 del capítulo 5 todavía continúa refiriéndose al arrebatamiento, para luego con el siguiente versículo, es decir, el 2 del capítulo 5, nos demos cuenta que es evidente que Pablo termina pegando el arrebatamiento de la iglesia con el día del Señor, hermanos. Estúdienlo, verán de esta manera y se darán cuenta fácilmente que así es lo que Pablo dejó de manifiesto en esta lectura, hermanos. Por eso, cuando ya se lee todo el contexto de la lectura, es así cuando uno se da cuenta de lo que realmente Pablo estaba enseñando. Cabe mencionar además, mis hermanos, que el hecho de que nosotros sepamos que el arrebatamiento de la iglesia será hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, no significa que también sabremos el día exacto en que ocurrirá la segunda venida del Señor
tal y como lo enseñan nuestros hermanos pretribulacionistas. Y esto, hermanos, debido a que, en primer lugar, hoy en día el mundo utiliza por lo menos 5 tipos de calendarios, de tal manera que no sabremos cuál calendario elegir para contar cada uno de los 7 años de tribulación. Porque si bien es cierto, de pronto decidimos escoger el calendario judío, entonces también, hermanos, tendremos que decidir con cuál de los años debemos comenzar a contar los 7 años de tribulación, ya que han de ver, hermanos, que unos años judíos tienen más o menos días que otros, de tal forma que no sabremos cuál de ellos elegir. Estaremos frente a una encrucijada, literalmente, hermanos. Pero además, hermanos, tampoco sabremos si el Señor Jesús, al final, ha decidido escoger el calendario que utilizamos la mayoría del mundo, es decir, el gregoriano. Por lo cual, ya con todo esto, hermanos, pues al final tendríamos varias suposiciones y por consiguiente no sabríamos el día exacto en que el Señor Jesús volverá. Sin embargo, hermanos, tampoco sabremos con exactitud el día en que el anticristo firmará el pacto de paz con la Unión Europea e Israel, ya que por lo general todos los acuerdos políticos que se hacen a nivel internacional, mucho antes de que nosotros los veamos ya plasmados en las noticias, ya se acordaron entre los líderes a puerta cerrada durante las negociaciones. Y obviamente, mis hermanos, es evidente que no tendremos ni siquiera una pequeña idea de la fecha exacta en que nuestro Señor Jesucristo regresará. Sin embargo, hermanos, sí sabremos que el día está cercano cuando veamos y vivamos en carne propia la gran tribulación, tal y como lo enseñó nuestro Maestro Jesús. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Y bueno, mis hermanos, espero que haya sido de bendición para sus vidas. Estúdienlo ustedes mismos. Si Dios me permite la vida, continuaré con esta serie de videos. Pido a Dios en el nombre de Jesús que haga caer a tierra el venenoso coronavirus, que no llegue a sus familias. Ciertamente todo esto pasará, mis hermanos. El Señor es fiel y tendrá misericordia de cada uno de nosotros, de nuestras familias, como siempre lo ha demostrado. Por eso estoy seguro que volveremos a ver su poder y su misericordia, así como el pueblo de Israel lo vio una y otra vez cuando fueron libertados en Egipto. Así que es tiempo de recordar las grandes maravillas que Dios ha hecho a lo largo de la historia y en cada una de nuestras vidas, hermanos. Debemos esperar la ayuda de Dios, porque ciertamente, mis hermanos, si Dios lo ha hecho en otros tiempos, con mucha más razón lo volverá a hacer una vez más con nosotros y en nuestro tiempo, y vendrá y nos librará de toda esta peste maligna que hoy vuela por el mundo. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Estaremos orando por todos ustedes y sus familias. Amén.